Creo que no estaba encendido, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, los saludo, hermanos. Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones. Qué bueno que están allí en la transmisión. Qué bueno que están atentos y les voy a pedir que tomen nota. ¿Sabe tomar nota? ¿Sabe? Allí es cuando uno aprende mucho a escribir y sobre todo si tiene faltas de ortografía también se la señala, así de que vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Como este canto, Nueva Vida Tengo en Cristo. Bien, vamos a experimentar la nueva vida en Cristo. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, abriendo tu palabra, recibiendo de ella, escudriñándola, y te pido, Dios, que cada uno de nosotros pueda estar atento. Cada uno, Señor, va a recibir de la palabra, y esta palabra va a llegar no solamente a la mente, sino al corazón. Padre, estamos atentos a ella. Te damos gracias, Señor, por cada respuesta que has dado a esta casa de oración, Exoye, y te agradecemos, Señor, todas tus atenciones. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, experimentando la nueva vida en Cristo. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. 2 de Corintios 5, verso 17 nos dice la palabra del Señor. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire, yo quiero decirles que esta cita bíblica fue la primera cita que me aprendí de memoria recién convertido. Me llegó tanto que la tuve que escribir, memorizar y fue una gran bendición. Yo sé que usted de alguna manera se identifica también con esta escritura, pero creo que cada escritura llega al corazón y nos cambia, nos transforma. Quiero decirle que el hombre y la mujer es tratado personalmente por Dios, creyente o no creyente. Cada persona es tratada por Él. ¿Por qué? Porque toda persona necesita el cambio. Toda persona necesita la nueva vida en Cristo. Y aquellos que ya tienen la nueva vida en Cristo, pues qué bendición, ¿verdad? Vamos hacia adelante, y este nuevo régimen de nuevas criaturas son principios que adquirimos los creyentes por medio de una transformación por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, inmediatamente actúa algo fuerte del Espíritu en nosotros que nos hace dejar las cosas que hacíamos en el mundo y empezamos a vivir una nueva vida, una transformación. Entonces, en esta renovación del hombre y la mujer, vamos nosotros dándonos cuenta de las cosas que nosotros hacíamos en el pasado y ahora las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si usted está en Cristo, entonces usted es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque somos justificados, somos perdonados por Dios, por medio de Jesucristo, quien nos ha perdonado y nos ha librado, ¿sabe de dónde? Del mismo infierno. El hombre nuevo, o sea, la persona que tiene a Cristo, que es un nuevo ser, que ha sido transformado, ahora tiene una nueva naturaleza, dispuesto para el servicio de Dios, o sea, que tiene una novedad de vida. Ahora es diferente. Yo puedo notar la diferencia de las cosas que hacía en el mundo y yo me entrego a Cristo. Y las cosas ya no funcionaron
del mundo para mí, porque yo ya no estaba a gusto. Ahora tenía que hacer el propósito de Dios. Y antes recuerde que íbamos voluntariamente al pecado, íbamos pero encantados a buscar ese pecado. Pero como ahora somos nuevas criaturas, tratamos de agradar a Dios en todas las cosas. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros entienda lo que éramos antes y ahora en Cristo. O sea, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué hacíamos antes? Antes de Cristo, pues obras malas. Regularmente no despreciábamos una invitación, y si fuera para el relajo o hacer cosas malas o ciertas cosas que pues dañan al hombre. Y ahora en Cristo lo que tratamos es de honrar a Dios, glorificar a Dios y andar en su perfecta voluntad. Aunque nosotros tenemos esa nueva criatura, nuestra fisionomía sigue siendo la misma. O sea, nadie ha cambiado. Aquí, los hermanos que están aquí son igualitos, pero la transformación viene ¿de dónde? Del espíritu, viene del corazón internamente. Nos volvemos viejitos, sí, poco a poco, pero no perdemos esa fisionomía. O fácilmente nos siguen reconociendo como lo que somos, ¿verdad? Entonces, mire, qué interesante que la transformación la hace Dios desde el corazón. Y ese es el punto, de que Dios opera directamente en el corazón. Y el cambio ha sido a través de ¿qué? De la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha hecho el trabajo, ha limpiado, ha santificado, y ahora somos nuevas criaturas y personas nuevas. Andamos agradando a Dios, no nos agradamos a nosotros mismos ni a los demás. Entonces la nueva criatura va a declarar a Dios. ¿Qué va a declarar a Dios? Como su hacedor, como su formador, como el Dios y Señor de su vida. Y le va a reconocer. Por eso es que el cristiano le adoramos, los cristianos le adoramos, le honramos, le glorificamos y le ponemos a Él en primer lugar. El hombre fue creado ¿de dónde? Del barro, ¿verdad? De la arcilla. Y Dios trabajó en el hombre. En todas las cosas Dios habló y dijo, y hágase. Dijo, hágase, y se hacía. Pero en el hombre no. En el hombre trabajó y sigue trabajando, ¿verdad? Pero en la formación del hombre, ¿qué hizo? Tomó arcilla, tomó lodo. ¿Y qué hizo? Un mono. ¿Sabe qué? Sí venimos del mono, pero del mono que hizo Dios. Y luego sopló y puso su espíritu. Y el ser, ese mono, recobró vida por el aliento de Dios. O sea, vivimos por el aliento de Dios. Nos dio vida. Y luego nos dio su palabra. Y luego nos dio su espíritu. Y del barro, del lodo, ¿a dónde fue enviado? Hasta la gloria. Todo hombre y toda mujer necesita esta reconciliación. Todo ser viviente necesita, principalmente, el hombre, me estoy refiriendo al hombre y a la mujer, necesita este cambio de vida. Y por medio de esta transformación que Cristo hace, entonces el hombre empieza a vivir en el Espíritu. Este cambio de vida que Dios hace en cada persona ya no tiene que andar en enemistado con Dios. Ahora tenemos comunión con Él. Porque el que está lejos de Dios o está alejado de Dios está como enemistado con Dios. Por eso es bien importante
que nos reconciliemos. La palabra de Dios nos dice que nos reconciliemos con Dios. Y después de esta reconciliación, hay una intervención de la palabra directamente hacia nosotros. Y podemos nosotros experimentar una nueva manera de ser, una manera nueva de vivir, de hablar, de comportarnos y hasta de vestir también. Ahora, como personas creyentes o cristianas, o la palabra se refiere a ser seguidores de Cristo, vamos a conducirnos con reverencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo en ti que reconoce la autoridad de Dios. Ahora usted y yo disfrutamos del nuevo nacimiento y ¿sabe qué? Podemos notar la diferencia. Espero que usted note la diferencia de lo que era antes a ahora, porque si usted no tiene un cambio, quiere decir que todavía no ha habido ese nuevo nacimiento, que todavía sigue en el mundo haciendo las cosas del mundo y no ha habido una transformación. Cristo Jesús nos ha trasladado de las tinieblas a su luz y dice que su luz admirable. En esta respuesta y en este cambio de vida que nosotros hacemos, debemos de seguir creciendo, no detenernos, avanzando hacia adelante, no hacia atrás, y siendo agradecidos por Dios, porque ¿sabe qué? Dios es fiel y va a ser fiel y será fiel porque, ¿sabe? Él ha decidido cumplir todas las cosas y su palabra. Y cuando este cambio viene en nuestra vida, empieza a ver la manera de no solamente ver por nosotros, sino ver por los demás. Y inmediatamente viene el deseo de que las personas que no conocen de Dios lo puedan conocer, y eso va a ser a través de nosotros, a través de que hemos experimentado la nueva creación de Dios. Ahora queremos que aquellas personas también experimenten este cambio. Entonces, cada uno de nosotros debe de tener esa nueva experiencia con Dios. Jesús nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Ahí ahorita vamos a ver esta escritura, porque si no lo hacemos, no podemos entrar en el reino de Dios. Al hablar del reino, es hablar de la realeza de Dios, es saber que Él reina, donde Él manda y donde Él gobierna. Dios es rey y debe ser rey de nuestra vida. El reino de Dios se presenta como el reino actual y el reino futuro donde estarán los creyentes. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios. Jesús introduce el uso de las parábolas para enseñarnos de una manera muy clara, muy sencilla, muy práctica, de manera que nosotros podamos entenderlo. Y Él habló en parábolas para este medio. Recuerde que es el medio de enseñar la verdad de Dios y el reino de Dios. De las 40 parábolas que hay allí en el Nuevo Testamento, narradas por Jesús, 19 de ellas hacen mención del reino de Dios. Nicodemo, vamos a ver la experiencia de Nicodemo con Jesús. Tiene esta experiencia de recibir el mensaje directo de Jesús. Fíjese, Nicodemo va a buscar a Jesús. Nicodemo llega en la noche para que nadie se dé cuenta de que va a buscarlo.
Entonces se encuentra con Jesús. Vamos a ver ahí en San Juan capítulo 3, verso 3. En este diálogo que tiene ya Jesús con Nicodemo, aquí en Juan 3, verso 3, nos dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús se lo dijo directamente, personalmente, y es lo que hace el Señor en esta mañana, hablarnos en este día, hablarnos en lo personal. Es necesario que nazcas de nuevo. Podemos nosotros y toda persona tener esta experiencia, como la tuvo Nicodemo, del nuevo nacimiento. Aunque para Nicodemo estas palabras las palabras de Jesús se le hicieron muy complicadas. No entendió bien. Verso 4. Nicodemo le dijo, fíjese, que él le respondió: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ay, diga, ay, Nicodemo. Dígale, ay, Nicodemo. ¿Usted lo entendió? Nicodemo no. Por eso le pregunta aquí: ¿cómo puede un hombre viejo meterse otra vez al vientre de su madre y nacer? Ay, otra vez diga, ay, Nicodemo. Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, o de verdad te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Ay, Nicodemo nuevamente no entendió. No entendió. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está eso que nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu? Bien, pues vamos a entenderlo por aquellos que no lo hayan entendido. Vamos a explicarlo. El agua representa la limpieza de la palabra que hace en nosotros. Por eso es bien importante escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos limpia, nos limpia. Y esta palabra no es humana, sino que viene del cielo, de la misma boca de Dios, que transforma y que cambia y que nos da fe a través de las palabras de Jesús. El Espíritu, recuerde que el Espíritu es el que da vida. Vivimos por su Espíritu. Recuerde el hombre viejo, el hombre viejo se quedó atrás, bueno. Pero la formación del hombre, ¿cómo pudo ser un ser viviente? Porque el Señor, porque Dios sopló a ese mono que había hecho de arcilla y lo hizo un ser viviente. Entonces, para poder vivir, necesitamos vida espiritual para ser del agrado de Dios. Y además el Espíritu de Dios nos conduce a toda la verdad. El verso 6 nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Como que si todavía tenía el signo de admiración, de interrogación, Nicodemo, porque no podía entender esto. Pero usted y yo ya lo entendemos, ¿verdad? Espero que sí. Esto quiere decir que nuestro cuerpo, fíjese bien, naturalmente nuestro cuerpo es formado en el vientre de nuestra madre. Todos tenemos mamá, ¿verdad? Sí, bueno. Mi mamá tiene 97 años y ahorita está enfermita. Se llama Dolores, Lolita, les encargo sus oraciones por ella. Bien, yo nací o fui formado en el vientre de mi madre. Nací naturalmente, esa es una forma natural, pero cuando crecí y me convertí y recibí de Cristo, mi vida fue transformada. Ahora tengo vida nueva en Cristo. Ese cambio, esa transformación fue en una vida espiritual.
El cambio fue espiritual y este cambio procede del Espíritu de Dios. Vamos a ver el verso 7. Jesús dice aquí, le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Ya más o menos Nicodemo había aprendido de Jesús porque le explicó muy bien. Tener vida nueva es saber que Dios nos ha hecho, recuerde, una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ahora tenemos una nueva identidad. ¿Cuál es esta nueva identidad? Somos hijos de Dios. Diga, soy un hijo de Dios. Romanos 8, verso 16. Romanos 8, verso 16. Fíjese lo que dice. Y el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, nos dice, tú eres hijo de Dios. Y si hijos, también herederos. Fíjese, herederos de qué? Del reino eterno. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto de coherederos es herencia juntamente con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él con Él seamos glorificados. Y eso de que, pues, padecer juntamente con Él como que si no nos checa, o sea, ya. No, se trata de vivir la vida de Cristo. Antes no sabíamos de quién éramos, ¿verdad? Si del diablo, de Dios, o sea, el que no conoce a Dios no sabe de quién es, nomás dice que es de su mamá. O si se hace caso, no, yo soy de mi esposo, no, yo soy de mi esposa. Sí, entendemos eso, pero si no tenemos a Dios en nuestra vida, fíjese bien, tenemos a alguien que es dueño. El que no tiene a Dios, el que no tiene a Cristo, es hijo del diablo. Así va directo. ¿Por qué? Porque representa más las obras del diablo. Pero los que somos en Cristo, representamos más a nuestro Señor, ¿verdad que sí? Ya no hacemos la maldad, ya no hacemos relajo y medio, ya no nos emborrachamos, no decimos malas palabras. Muchos, a los que se drogaban ya no se drogan, ya no mienten, ya no roban, ya no dicen mentira. Eso espero. ¿Por qué? Porque esas son las obras del diablo. Y ahora las obras de Dios son las que hacemos. Hemos recibido este cambio, hemos recibido del amor de Dios, hemos sido transformados y por eso andamos en novedad de vida. Pedro nos dice que fuimos renacidos. Vamos a ver, en Primera de Pedro capítulo 1, verso 23. Vaya a Primera de Pedro 1, verso 23. Dice aquí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bien, en la Biblia de las Américas nos dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Eso de incorruptible es como nacemos, o la forma natural, nacemos, crecemos y morimos, ¿verdad? Y este cuerpo se entierra y se volvió ya corruptible.
Pero cuando venimos a lo que es incorruptible, nosotros vivimos por el Espíritu. ¿Y a dónde cree que vamos a ir? A las moradas celestiales. Entonces, hemos nacido de nuevo, fíjese bien, y ya dejamos la naturaleza caída. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con nuestra vida pasada? Vamos a ver qué hizo. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, nos ama, nos perdona, nos limpia, nos santifica, nos hace nueva creación, hay algo que tiene el Señor, un defecto del Señor. Se le olvida lo que éramos. Se le olvida, o sea, ahí ya no tiene memoria el Señor. Porque lo que perdona el Señor, borrón y cuenta nueva, dicen. Entendamos esto, no es que no tenga memoria, claro que sí tiene, pero en una forma así práctica de decirles, pues, ya no se acuerda de lo que éramos, de lo que hacíamos, de lo pecador que éramos. Hebreos 8:12, si quiere no me crea a mí, pero créale a la palabra. Hebreos 8, verso 12, nos dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cómo ve? ¿Sabe quién nos recuerda todo lo que hacíamos? El diablo. Acuérdate, no te hagas, acuérdate cómo eras. Ay, sí, y tú dices que ahora ya no haces eso. No, acuérdate que eras bien tremendo. No, acuérdate lo malvado que eras. Acuérdate lo que robaste allá, las malas palabras. No, acuérdate de la golpiza que le diste a aquel o aquella. No. Pero mire, cuando venimos a Cristo, Él nos perdona y Él se olvida. Se nos dice aquí que Dios perdona nuestras maldades y será propicio. O sea, propicio a qué? Que tiene amor, que tiene compasión y evita que caigamos en lo peor, en la calamidad. Y también quiere que estemos lejos, que ya no participemos de la vieja naturaleza. Por eso Él está pronto a recibirnos. En la profecía de Isaías, en el capítulo 43, verso 25, más o menos dice lo mismo que Hebreos. Dice Isaías 43, verso 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Nosotros tenemos ese problema. Recordamos el pasado y vivimos a veces del pasado. Cuando ya nos acercamos a Dios, le pedimos perdón, ya no tenemos que acordarnos. Eso de la vida pasada ya no nos debe de afectar, sino que vamos hacia adelante. Ya no volteamos hacia atrás. Por eso es bien importante que el que ha sido perdonado, no ande diciendo, es que no sé, es que la vida pasada, es que no estoy seguro que Dios me haya perdonado. Si usted confesó sus pecados, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. 1 Juan 1:9. Entonces, hermanos, confiemos en Dios, quítese el peso, ese peso de la duda del pecado anterior. Dios ya no nos culpa de delitos y pecados, porque cuando Dios perdona, borrón
Y cuenta nueva, no hay cuenta nueva. Borrón nada más. Pero si llegamos a pecar, recuerde que tenemos que confesar nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:22 que nos despojemos del viejo hombre. Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, quedó en el pasado. Despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra, ¿qué? De vuestra mente, en nuestros pensamientos y todo eso, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, fíjese bien esta palabra, creado según Dios, o sea, la nueva creación de Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Usted ve el cambio, la diferencia que marca aquí esta escritura? Nos despojamos. Esta palabra quiere decir que nos quitamos y ya está lejos de nosotros. Nos alejamos, desechamos a este viejo hombre. ¿Hay que desechar al viejo? No, al marido no. No se confunda, al viejo hombre. Bueno, y renovaos, dice aquí. Que el viejo hombre era fácil de dominar, iba corriendo hacia el pecado, iba corriendo pero más veloz que, acuérdese, una invitación no despreciaba, o se iba solito, de ahí llegaba. Gracias a Dios que nos dio vida, diga, gracias a Dios que Dios me dio vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en el pecado. O sea, el pecado mata a la gente. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Necesitamos ahora, fíjese bien, otra cosa que podemos tener, una resurrección. Resurrección. Estábamos, ¿qué? Muertos. Y Cristo nos resucitó de esa muerte de pecado. Efesios capítulo 2, verso 1. Vaya ahí a la carta de Efesios capítulo 2, verso 1. Y leemos. Nos dice, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese, pecado, desobediencia, corrientes del mundo. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, o sea, nuestros deseos, nuestros deleites y de los pensamientos. Miren, no teníamos buenos pensamientos y éramos, fíjese bien, éramos por naturaleza hijos de ira. ¡Uy, qué tremendo! De enemistad, de enojo, de pleitos, de ira, o sea, había un juicio para todos aquellos que hacen maldad, lo mismo que los demás. O sea, ahí andábamos metidos con todos ellos. Pero, verso 4, aquí está el pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Recuerde que
que somos coherederos con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde cree? En los lugares celestiales. Tal vez usted ahí esté sentado, escuchando, está bien, pero estamos sentados ya en los lugares celestiales. Con Cristo Jesús, porque andamos con Cristo, estamos con Cristo. Nos sentamos a escuchar la palabra de Cristo. ¿Por qué Dios mostró a los hombres su gran amor? Porque estábamos perdidos. Sin el amor de Dios siguiéramos igual. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque Él no quiere que vayan al infierno, a la tortura por los siglos. Como dice en segunda de Pedro, capítulo 3, 9, en la parte 9, parte B, segunda de Pedro 3, 9, en la segunda parte de este versículo, dice, sino que es paciente para con nosotros. ¿Será paciente Dios? Muy paciente. Fíjese, para el mundo también, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. El arrepentimiento de nuestros pecados nos acerca a Dios. Él nos perdona y cubre, ya nos cubrió, ya no se acordó de la maldad que hacíamos. Pero mire, cualquiera que no recibe este nacimiento que está ofreciendo Jesús y se lo dio a Nicodemo, muere en sus delitos, en sus pecados. Y el pecado viene siendo la ruina del hombre. No es el coronavirus, no es la destrucción, no. El pecado es el delito. Bueno, muchos hermanos, bueno, gracias a Dios no ni tantos, han muerto por esta enfermedad, pero van a la gloria de Dios. Ellos están en la presencia del Señor. Quedarse en el estado viejo, en lo que hemos hablado, fíjese, en el estado viejo la gente se hace esclava del pecado. No recibir este cambio, no aceptar la gracia de Dios, se queda en el viejo hombre y es esclava del mal, del pecado. Pero siendo nuevas criaturas, Dios como Padre, Él ama los que son suyos. Usted es de Dios, Dios le ama. Sin embargo, los hijos que dice aquí, de desobediencia, que dice Pablo, los no nacidos de nuevo son dados a la terquedad, a la iniquidad. Y dice aquí que son por naturaleza hijos de ira, para el juicio final. Pero Dios, que es grande, ¿Dios es qué? Grande. No ande diciendo Diosito, porque no tenemos un Diosito. Dios es grande, tremendo. Pero es grande en amor y misericordia. Pide, fíjese bien, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. Hechos 17:30. Ahí lo puede encontrar. Un pecador arrepentido puede llegar a tener vida eterna o ser una nueva criatura. Sí. El peor individuo que usted conozca o que haya oído, que si se arrepiente, porque toda esa maldad la hizo en el viejo hombre,
Pero si se arrepiente, viene entonces la misericordia de Dios y lo recibe como un hijo. Pero es que mató a tantos. Lo hizo en el viejo hombre. Lo hizo en la maldad, siendo hijo de ira. Pero, bueno, yo sé que no fuimos muy buenos nosotros. Mejor no le echemos un vistazo atrás. Porque era tremendo, era tremenda, Mejor déjelo así. Sí, puede tener vida nueva en Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado y en el perdón de Dios se borra todo lo del pasado. El viejo hombre, ¿sabe qué hace? Se revuelca. ¿En dónde? En el lodo. ¿Usted ha visto los puerquitos? Todos los que conocemos de alguna manera los puerquitos. Bueno, yo de niño, viviendo en un rancho, en el rancho de mi papá, pues teníamos muchos puerquitos, muchos puercos, puerquitos y puercotes y puercas y no, eso no es tremendo. Y ¿sabe qué? Siempre mi papá nos mandaba a llevarles alimento, comida, cortábamos hierbas y de esas que les gustaban a los puercos. Entonces era un corral grande y había cantidad de puercos. Entonces, en esa ocasión, yo traía el manojo de quelite, no sé si lo conozca, y me aventé, pero algo pasó que caí. Me fui al chiquero, no, pues ya se imaginará. Me trompearon, me revolcaron, me pusieron, ahora sí, como de lodo. Y huelen feo. Entonces, olía feo. Cuando Dios nos da un nuevo corazón, dejamos aquello. Les voy a contar otra historia. Se dice que 2 ancianos tenían como mascota en su casa a un puerquito, bien chonchito, gordito. Y el puerquito ahí andaba en la casa y lo perfumaban, lo bañaban en la tina y le ponían un moñito en el cuello. Y ahí andaba el puerquito y en ese tiempo de temporada de lluvia, era un ventanal grande. El puerquito se paseaba de lado a lado del ventanal y viendo hacia afuera que llovía y luego el charco, un charquito que estaba allá, y el puerquito trompeaba el vidrio y quería salirse. Y no, pues ándele que un día estaba cerrada la puerta y que se sale el puerquito. ¿A dónde cree que se fue? Al charco. No, el puerquito encantado de la vida, cante y cante. No cantaba. No, se revolcó en el lodo hasta que pudo. Y los viejitos, lo vieron y este puerquito ya se fue al lodo y ahí lo traen. Lo metieron, lo bañaron, lo perfumaron y le pusieron su moñito. Y otra vez el puerquito al ventanal, esperando salir, y en otra ocasión se sale. ¿Y a dónde cree que fue? Al charco. Igual, otra vez. Y así, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Dijeron los ancianos. Hay que llevarlo a que le cambien corazón, que le pongan uno de oveja. Le sacaron el corazón de puerco, le pusieron uno de oveja. Y ya se recuperó el puerquito. Mire, el puerquito estaba acá por acá, ni se acercaba al ventanal, llovía y el charco allá, y ya no hacía caso. Y dijeron los ancianos, vamos a dejarlo salir, a ver qué hace. Y lo dejaron salir. No, haga de cuenta que fue al charco y le dio la vuelta, ¿verdad? Ahora sí que en puntitos así. Y no, solito regresó.
mire, ya no se fue al charco, ya no se fue al lodo, porque ahora tenía un corazón de oveja. Y las ovejas son limpias, y más limpias cuando lo limpia la palabra del Señor. Entonces el que es nueva criatura es libre de ataduras, se vuelve una persona afectuosa. Su forma de vivir es diferente. ¿Por qué? Porque tiene vida por el Espíritu de Dios. Con la palabra del Señor, el nuevo creyente empieza a santificarse, como dijo el Señor en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Para ser una nueva persona en Cristo, debe de haber arrepentimiento. Acuérdese, Hechos 3:19. Allí nos dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que no venga de la presencia del Señor tiempo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ese es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Arrepiéntanse, conviértanse, dejen de hacer las cosas malas y entonces van a venir buenos tiempos. En la Biblia del castellano antiguo nos dice, arrepiéntanse, arrepentíos, pues cambiad de actitud y volveos a Dios, para que Él os limpie de vuestros pecados, para que desde su propia presencia traiga sobre vosotros tiempos de paz y de tranquilidad. Pero en este tiempo así, sí, Dios puede traer paz y tranquilidad en estos tiempos. Nadie puede tener santidad si no son perdonados sus pecados. Solo así vendrán y especifica tiempos agradables o de tiempos de paz y tranquilidad. Habla también de recuperarse, recuperar aliento, de recobrar fuerzas para seguir viviendo. Dice Pablo en Romanos 6, verso 4. Vamos a ver aquí algo de lo que dice acerca de el bautismo. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero mire, esta palabra que aquí nos da Romanos 6:4, somos ¿qué? Sepultados. Hablamos de resurrección, ¿verdad? Ok. La resurrección es que Cristo murió y resucitó, pero no se quedó en la tumba. Y esto también refleja el bautismo. El bautismo es enterrar al viejo hombre y salir, o sea, resucitar o tener una nueva vida. En este señalamiento de la vieja naturaleza, sí, precisamente enterramos al hombre viejo y ahora hay una nueva creación. Ya no somos practicantes del pecado, ya no lo practicamos. ¿Por qué? Porque resucitamos. Fuimos sepultados en la muerte de Cristo. La iglesia en el tiempo de Pablo, en los tiempos de que se predicó el Evangelio, después de Cristo se siguió predicando, el bautismo era precisamente de inmersión, entonces se sigue practicando de esta manera, de inmersión. O sea, se sepulta
y se sumerge por completo. O sea, queda bajo el viejo hombre. Esta forma de bautismo simboliza la muerte y la sepultura de la vieja naturaleza, o sea, la mala manera de vivir seguida por la resurrección en Cristo Jesús. De adelanto nada más algo de lo que es el bautismo: muerte y resurrección. Si nuestra antigua vida, que era de continuo hacer el mal, está muerta y sepultada, tenemos un motivo para ir hacia adelante sin ser tropiezos ni tropezaderos y no caer en lo pecaminoso, vaya, sino seguimos las pisadas de Jesús. Por lo que nuestra vida ahora está escondida en Cristo. ¿Su vida está escondida en qué? ¿En quién? En Cristo. Ahora disfrutamos la comunión con el Espíritu de Dios. Amén. Oremos y démosle gracias a Dios. Gracias, bendito Señor, por la vida que nos das ahora nueva. Esa vida, Señor, que a través de Cristo nos has dado. Él murió, pero resucitó. Gracias, Señor, porque hemos dejado la vieja naturaleza que solamente te ofendía, Señor. Pero ahora que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Andamos en novedad de vida. Tu vida, Señor, nos conviene, porque tu vida es permanente y para siempre. Tu vida es eterna, jamás va a perecer. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, gracias, gracias por hacernos vivir en tu Espíritu. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él nos ha dado vida nueva, ¿verdad? Como hemos escuchado en esta mañana en el mensaje que nos ha dado el pastor. Gracias a Dios porque nos ha regalado esta vida. Él ha cambiado nuestro corazón, nuestra forma de vivir. Él nos ha dado un nuevo corazón. El corazón que antes era de piedra, Él lo ha hecho ahora de carne. Y ahora podemos reconocerlo, distinguirlo a Él. Antes no pensábamos en Dios o no distinguíamos a Dios, como decía el mensaje, pero ahora ya lo podemos reconocer y ver y le podemos alabar, amén. Podemos bendecir a Él. Vamos a terminar este tiempo con un canto declarando que la vida de nuestro Señor está en nosotros, amén. Cantémosle a Él con todo el corazón, con todo el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su amor me rescató, en Cristo salvo soy. Crucificado estoy junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo,
su amor me rescató, en Cristo salvo soy, crucificado estoy, junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios, y no me olvidaré de la bondad de Dios, mas siempre viviré confiando en mi Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Amén. Gracias a Dios por la vida que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesús, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, dice su palabra. Cantémosle a Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, su amor me rescató, en Cristo salvo soy, crucificado estoy, junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios, y no me olvidaré de la bondad de Dios, mas siempre viviré confiando en mi Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor, por su amor. Amén. Gracias, bendito Dios, por el amor que nos has mostrado a través de Jesús. Gracias, Señor, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esto se muestra el amor de nuestro Dios. Amén. Le amamos a Él y le adoramos a Él. Amén. Gracias a nuestro Dios por su palabra, por la bendición de tener vida nueva en Él. Las cosas viejas han pasado y Él ha hecho todas las cosas nuevas. Pues le invitamos, hermano, a que pueda seguir nuestras transmisiones los días miércoles con la enseñanza, los días sábados con las reuniones de mujeres y los días domingos nuestras reuniones generales. Que Dios le bendiga, que le permita una bendecida semana.